Buenos días, Luis Coro y Nicolás Castillo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis, Nicolás? Un verdadero gusto saludarles. En el día después de una elección que ha traído muchísimas sorpresas para Bolivia, ¿no? Y al mismo tiempo quizá la apertura hacia un país con una construcción diferente después de estos 20 años de Evo Morales como líder principal, pero también una serie de corrientes nuevas que habían nacido como consecuencia de lo ocurrido en 2019 con Evo Morales, ¿no? Tanto sea el ganador Rodrigo Paz como en el caso de Jorge Quiroga, ¿Bolivia va a dar un giro hacia una serie de políticas más conservadoras con estos dos candidatos? Quizá con Tuto Quiroga la construcción apunte mucho más a eso. Rodrigo Paz, yo diría ya desde su génesis, puede tener una posición diferente, un tanto más dialoguista, de no tan profunda confrontación, cuestión que además es imprescindible y necesaria para Bolivia. Debo hacerte saber, Luis, que Rodrigo Paz es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, muy amigo de Carlos Saúl Menem, pero de origen de izquierda. Don Jaime Paz Zamora fue presidente de la República de Bolivia y uno de los fundadores del movimiento de izquierda revolucionaria MIR en Bolivia. Ajá. Imagínese que a la luz de este antecedente, Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz Zamora, tiene una mirada distinta y un origen político totalmente diferente al de Jorge Tuto Quiroga. Claro, en este caso, Marco, lo que sorprendió puntualmente del candidato Rodrigo Paz es que en realidad era como un tapado, ¿no? En las encuestas, ¿por qué se dio ese crecimiento en las últimas semanas? Yo creo que el fenómeno Milei tuvo, con características seguramente diferentes por la localidad y por los personajes, pero tuvo una suerte de réplica en Bolivia, no con Rodrigo Paz en particular, le digo. Ajá, ¿No? pero ¿en Porque de qué y repente al cómo, personaje Marco? que... No, es que permítame aclarar esto porque es importante. No con Rodrigo Paz, que es el candidato a presidente, sino con quien secunda a Rodrigo Paz, conocido como el Capitán Lara, Ajá. un ex policía que supo trabajar de forma, hoy se está viendo, ¿no?, excelente las redes sociales. Fue la campaña de Lara en las redes sociales la que ciertamente, y varios analistas van a coincidir en esto que te digo, analistas de Bolivia, que gana Rodrigo Paz por el capitán Lara, Edman Lara, un policía que fue apartado de la fuerza y que comenzó a llevar una serie de acciones de denuncia de la corrupción en la policía, del trato indebido de las fuerzas del orden y otras situaciones más. Todo ese trabajo lo hizo en redes sociales. Impresionante. O sea que ahí se puede trazar ese paralelismo con Javier Milei. Sí, yo estoy convencido de que hay mucho de parecido, porque de hecho, a ver, pensemos, Milei, campaña 2023, publicidad de la tradicional, ninguna. ¿Sí? Afiches, gigantografías en las calles, solamente la gente de Massa, solamente la gente de Bullrich en primera vuelta. Milei, que yo recuerde, no vi un solo afiche en las calles, no vi ninguna gigantografía en aquel entonces No, en ni las mesa calles. siquiera. Todo fue redes sociales. Claro. Y en este caso, lo mismo. Ahora, del otro lado, las inversiones, obviamente que son mucho mayores y grandes. Yo tuve la oportunidad de colaborar acá en algo, en orientar a la gente de Samuel Doria Medina. Tenía una gran inversión y un gran respaldo económico por el empresario más rico de Bolivia, que no vive en Bolivia, es un empresario de las telecomunicaciones y del fútbol, por cierto, dueño en su momento del equipo en el que actualmente juega Messi en Estados Unidos. Antes de Beckham fue Marcelo Claure, este empresario boliviano,
que de manera explícita le dio respaldo a Samuel Doria Medina. Le dijo, sí, acá estoy. Y obviamente ese respaldo no es solamente la palabra, sino seguro el financiamiento para poder llevar adelante una campaña que fue realmente millonaria, significativa en términos de uso de recursos. Claro. Jorge Tuto Quiroga, con cierto grupo empresarial o cierto grupo de empresarios en Bolivia, en el oriente y en la parte del altiplano, también emprendió una campaña de una importante inversión. No es el caso de Rodrigo Paz y de Edman Lara, ¿sí? Que si usted busca todo fue redes. Claro. Todo fue redes. Ahora, y ni siquiera redes pagas, ¿no? Redes desde lo orgánico, porque lo orgánico es aquello que se transmite de uno a otro. Y a nosotros, acá, haciendo la cobertura en Buenos Aires, nos sorprendió enormemente. Piense que en Buenos Aires, en la última elección, la que lleva Arce a ser presidente, tuvo un 85% de respaldo el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo, que hoy apenas habrá llegado a un 17-18%. Bueno, a eso me quiero juntando meter. Todas las vertientes, ¿ah? A eso me quiero meter, Marco, porque ahora también vamos a introducirnos en la cuestión de la comunidad que se encuentra acá en la Argentina y ese respaldo, ¿no?, que le ha quitado al espacio de Evo Morales. Pero ¿por qué se termina después de 20 años el MAS en el poder? ¿Por qué hay esta bisagra? Pese a que Evo Morales en las últimas horas salió a hablar prácticamente como que ellos habían ganado, porque en realidad el voto en blanco o el voto del ausentismo se había posicionado en primer lugar. El nulo. Evo Morales tiene una campaña por el nulo. Sí. ¿Sí? La última... el último emprendimiento político de Evo Morales indicaba que lo que proponía que se haga es que la gente vaya y vote nulo. ¿Sí? Tratando de invalidar, que obviamente esto queda completamente sepultado a la luz de los resultados, tratando de invalidar la elección. Sí. Por lo menos deslegitimar al nuevo gobierno. Si bien él planteaba y decía, si bien va a ser un gobierno legal, pero no va a ser un gobierno legítimo porque vamos a tener un alto porcentaje de votos nulos. Claro. Nuevo revés, cachetazo terrible que recibió porque el nulo tampoco tuvo una cifra significativa en Bolivia. ¿Se sabe cuánto tuvo ya a esta hora con el recuento final? Tanto, digamos, el nulo de Evo Morales como el nuevo MAS. Permítame que el nulo, estoy ingresando al OEP en este momento, al órgano electoral plurinacional, pero los datos no dan más de un 5 o 7%, nada. Claro, está muy está bajo. ahora, sí, por eso digo, nada. ¿por qué este revés recibió el espacio de Evo Morales? ¿Por qué se termina La en el economía poder? Principal e inicialmente la economía. Ajá. ¿Ah? La economía. Una economía que hace 3 o 4 años, de manera ficticia, mostraba una Bolivia supuestamente tranquila, supuestamente serena. Acá tengo el dato. Sí. 19.29%. Ajá. Nulos. Sí. Nulos. ¿Sí? 19.29%. Lo normal está entre el 7, 8, 9%. El 10% que se agrega es el de Evo Morales. Sí. Vayan a saber, ¿me entienden? Claro. Porque además, ¿está? Y con 10% no hace absolutamente nada. ¿Cómo? En comparación con el MAS de Arce, ¿cómo fue esa diferencia? No, el MAS de Arce, le digo, llega a un en porcentaje, permítame, 3,16% el MAS de Arce. Uf. La otra vertiente de Morales, que es la de el presidente aún de la Cámara de Senadores, 8,22%, datos en este momento del OEPA. Si suma todas estas fuerzas, Alianza Popular, de Andrónico Rodríguez, 8%, más el 3% de
Arce, más ponga el 10%, siendo generosos, para Evo Morales, que le hicieron caso en el tema del nulo, estamos llegando a no más de un 23 o 24%. Claro. Contra las fuerzas políticas de la oposición, que hagamos el ejercicio con ellos, que suman Rodrigo Paz 32%, primero, más un 27% de Jorge Tuto Quiroga, solo ahí estamos próximos a un 60%. Agreguemos Unidad Nacional, 19,86, 20%, tranquilamente en un 80%, más un 6% de otra de las fuerzas, que es la del alcalde Manfred Reyes Villa, completamente opositora, 86%. Y una de las fuerzas políticas asumida como de derecha, un 2%, Libertad y Progreso, está hablando de un 86 a 87% que le dijo no al movimiento al socialismo y sus vertientes. Claro. ¿Me entiende? Sí. O sea, es terrible. Es terrible, sí, es ha sido un cachetazo. La representación que va a tener en el Congreso es insignificante. Ahora, insignificante, viniendo de un movimiento al socialismo que tenía, en Bolivia le decimos, tiene el rodillo parlamentario, se le dice, y hace referencia a una suerte, perdón, el MAS no tenía un rodillo, tenía una aplanadora parlamentaria, ley que quería, ley que se aprobaba. Claro. Porque contaba con más de los 2/3 necesarios para aprobar leyes y normas. Imagínense cómo ha cambiado de aquel momento a ahora la situación. Correcto. El constructor de todo esto, el constructor del desastre, el único autor es Evo Morales. Ahora, o el autor mayor. Sí. Marco, ¿cómo se ve hoy desde acá Bolivia? ¿Cómo lo ven los bolivianos? Una comunidad que es muy importante en la Argentina. No sé si por fuera de Bolivia debe ser la comunidad más grande que se encuentra por fuera de su país o una de las más grandes probablemente. Se ve con mucha tristeza, con mucho dolor, pero ahora creo que con cierta esperanza. Primero porque esta elección está mostrando que a la gente se le puede mentir, pero por cierto tiempo nada más. Ajá. Diría un viejo adagio, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo soporte. Es más o menos eso. Al pueblo le mintieron, al pueblo boliviano le hicieron creer que venían a trabajar por los más humildes, por los pueblos originarios, por la gente que había sido maltratada, sometida, y le engañaron. Usaron la máscara de los pueblos originarios, usaron no de otra manera que de disfraces los ropajes que utiliza nuestra gente en Bolivia para hacerles creer que trabajaban por ellos, y ellos, los políticos, los que están a la cabeza, se aprovecharon e hicieron cosas que no pueden absolutamente por nada ser aceptadas. Dato, Luis y Nicolás, sí. la mujer que hace algunos años, siendo menor de edad, fue abusada por Evo Morales, se encuentra en la República Argentina en este momento en calidad de asilada política, y obviamente este dato va a saltar a la luz en horas o en días. A ese punto llegó Evo Morales. Parte de lo que también vino a hacer en la República Argentina hace algunos años, lamentablemente respaldado por el gobierno de ese momento, ¿no? Sí, bueno, Marco, la verdad que el dato que nos agregás es bastante tremendo. Yo te quería consultar puntualmente de cara ahora al balotaje, sí, del próximo 19 de octubre.
ya sabemos que efectivamente los bolivianos van a tener que elegir entre Rodrigo Paz o Jorge Quiroga. Pero ¿cómo fueron en estas últimas 24 horas los movimientos del resto de los partidos para inclinar la balanza de apoyos, ¿no? Si dijeron, bueno, a sus votantes, vamos por tal candidato, vamos por otro, ¿cómo se movió el arco político como para empezar a delinear quién podría ser el ganador? Mire, inmediatamente se daban los primeros resultados en Bolivia. El candidato que parecía en la mayoría de las encuestas, o aparecía en la mayoría de las encuestas como favorito, que es Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, le manifestó su respaldo incondicional a Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano. Por un lado eso, ¿sí? Ahí está bien, no es que hay transferencia directa de votantes, pero piense, ya si el 20% de Doria Medina se suma al 32% de Rodrigo Paz, victoria automática. Claro. ¿Sí? Pero además es muy difícil que los candidatos del movimiento los votantes de los candidatos del movimiento al socialismo o las corrientes vinculadas a Evo le den apoyo a Jorge Tuto Quiroga, que insiste en la parada esta de la derecha, de la anulación de lo que puede haberse logrado y el avance conseguido hasta la fecha. Entonces, yo creo que es cuestión de horas o días, y hasta por honor, por dignidad, que Jorge Tuto Quiroga decida bajarse de la segunda vuelta para no perder de manera aplastante y humillante. Correcto. Claro, Rodrigo ¿Sí? Paz en ese caso sería ya automáticamente el presidente. Yo creo que es el próximo presidente de Bolivia, y es más, sería muy sano para la gobernabilidad de Bolivia que esto ocurra en los siguientes días y que decidan ellos pedir un adelantamiento del cambio de mando en Bolivia. Si no, el país se ve sumido en una muy dudosa transición larga, de ¿Cuándo 3 sería? meses por lo menos. Sería es de 3 meses después del balotaje. Noviembre. Perfecto. Recién en noviembre. Pero si ahora decide Jorge Tuto Quiroga bajarse y aceptar, porque sí, ya empezaron las guerras también en redes sociales que vinculan y quieren hablar de que Rodrigo Paz en realidad es candidato de Evo Morales, de que también Lara es una persona vinculada a Evo Morales. Es característico y típico de las redes sociales, que Correcto. deben haber tenido que ver en algún momento algo con Evo Morales, seguramente. Tuto Quiroga, lo mismo, quien consigue supuestamente la aeronave para que Evo Morales en 2019 escape por todo el caos que había provocado, ¿sabe quién fue? Fue Jorge Tuto Quiroga. Y él lo dice, él habló con México, consigue que una aeronave mexicana aterrizase en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, y lo lleve a Evo Morales, llegando a México en calidad de refugiado, pero escapando de Bolivia. Bien. O sea, eso hace que Jorge Tuto Quiroga se haya vuelto evista. No lo creo. Claro. Marco, te agradecemos por el tiempo, por la explicación y seguramente volveremos a charlar más adelante. Que tengas buenos días. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un Hasta enorme luego. gusto.